Tú dices, mi amor, he aquí Chamadán su padre. He aquí Chamadán su padre. Niños, para despertarlo tienen que tomar conciencia de los 4 elementos. Niños, para despertarlos tienen que tomar conciencia de los 4 elementos. La clave para lograr esa conciencia está en la tierra. La clave para lograr esa conciencia está en la tierra. Esta es la semilla de la sabiduría. Esta es la semilla de la sabiduría. ¿Qué necesitamos para sembrar esta semilla en nuestro corazón? ¿Qué necesitamos para sembrar Solamente tu esta mamá. semilla en nuestro corazón? Ya. A ver, otra vez, pero el texto bien, pues. A ver, otra vez. He aquí Chamadán su padre. ¿Por Para qué? que lo digas bien, mi amor, ya lo estamos repitiendo por segunda vez, vamos. Ay, qué fastidioso. He aquí Chamadán su He padre. aquí Chamadán su padre. No, dile a ellos. He aquí Chamadán su padre. Pero dile, pues. Estoy yo ahí tendido como un ángel caído. Y tú dices, he aquí Chamadán su padre. He aquí Chamadán su padre. Niños, para despertarlo, Niños, para despertarlo, tienen que tomar conciencia tienen que tomar conciencia de los 4 elementos. de los 4 elementos. Para lograr Para lograr esta conciencia esta conciencia está la tierra. está la tierra. Esta es la semilla de la sabiduría. Esta es la sabiduría de la sabiduría. ¿Qué necesitamos para sembrar esta semilla en nuestro corazón? ¿Qué necesitamos para sembrar esta semilla en nuestro corazón? Ya, pero ahora dilo bien, pues estoy echado y dilo bien, dile la intención. Ah, ya lo dije, no le voy a decir más. Vamos, ya tú dices, estar locos, Gabriel. Estar locos. Ya, pero bien, pues todo está, la energía está súper baja, vamos. Estar locos. Tú preguntas, ¿estar locos? Total, no me lo has Una hecho como pregunta. pregunta. No sé si como pregunta. Es una pregunta, ¿estar locos? ¿Estar locos? David, ¿qué nos vas a abrir el corazón? Yo no. Sí. Yo sí. Ay. Hay energía. Sí, pero vamos. Alguien. No, yo no quiero. Bien. Alguien. No, yo sí quiero. No, dices, no, yo no quiero. Yo sí quiero. Al carajo. Luca, yo tampoco. Todos. Yo Sí, tampoco. todos, yo tampoco. Yo también. Tampoco. Tú dices, mi amor, tú dices, basta, se trata de algo simbólico. Basta, se trata de algo simbólico. Ah, ya. Gabriel dice, eso, ah, ya, dice Gabriel. ¿Es en serio? Sí. ¡No soy Kai! Pero dices, ah, ya. Ah, no me digas, si no me dices no me entero, ¿ah? Y entonces, ¿qué necesitan para sembrar la semilla en su corazón? Entonces, ¿qué Agua. necesitan para sembrar la semilla en su corazón? Agua. Gabriel, pues nada, ¿no ves que es algo simbólico? No soy Kai, no mames, esos textos están más Kai. Ya, vamos, sí, verdad. Pues nada, no ves que es algo simbólico. Mamá, ¿puedes dejar de fastidiar? Tú dices. ¿Puedes dejar de fastidiar? No, ¿Puedes no dejar quiero. de fastidiar? Gabriel dice, no, no puedo. No, no quiero. Puedo, pero no quiero. Eso sí es bonito. Es cierto. Mamá, sí, pues te hace falta humildad, esa es la base. Sí, pues te hace falta humildad, esa es la base. Así que a Calla, meditar pinche todos. mortal. Así que a meditar todos. A meditar, posición sasen. A meditar, posición sasen. ¿Vamos a meditar? Mamá, eso ya hicimos antes. Eso Sí, lo estamos volviendo a hacer, estamos repasando de lo que hemos avanzado, vamos. Vamos, posición sasen. Yo voy a hacer la posición Pinches del mortales. perro dormido. Pónganse así, se los Vamos, ordeno. vamos, posición sasen, Kai. La posición del Yo gato. todo. No, posición sasen, vamos. Acá en la cama, el piso. No, en el piso. Ya, estamos recreando ya por segunda vez y no para que esté. Agarra Vamos, tus mi amor. cabales, carnal. Tú estás en posición sasen con Vamos a ellos, meditar. vamos, estamos entrenando. No, mi amor, estamos entrenando, no No estamos... quiero ir al piso, no puedo ir al piso. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo. Ya, Y Es por una ejemplo, mortal. con la obesidad, basta, vamos. Tu pierna. Ya, vamos, posición sasen. Yo estoy en el piso echado, yo no estoy ahí, yo estoy así. Ay, sí, qué conveniente. Sí, qué conveniente, ¿no? Sí, vamos, yo voy a estar en el piso echado. Ah, no, pinche mortal. Estoy Estamos en practicando posición... para hacer una obra de teatro. No es una obra de teatro, es una biodramaturgia. ¿Va? No estás actuando, es como una especie de reality, pero en el que tú le recreas la experiencia Ah, constantemente ya, de miles de entonces, maneras.
Porque estás Papá, tomando entonces porque tú eres conciencia un en tiempo. indiscreto y quieres siempre mostrar todo, ¿no? No todo, sino lo real. Esto no es real, no estás obligando con tu vida. No, lo real es eso, que tú dices concha tu vida. Eso es lo real. Papá, no se vale que tú estés Yo creo que echado. lo real más allá de concha tu vida. Sí, no es válido. Así. Ah, qué Esa es la pendejo. posición. Ya, yo Te puedo también. molestar. No, ustedes están en meditación. Vamos. Yo también. ¿Por qué no? No, yo quiero así. Así no puedes verificar que estemos o no en meditación. Sí. Ya, meditación. 3, Claro. 2, 1, silencio.
David dice, yo solo he logrado un dolor en la pierna. Yo solo he logrado un dolor en la pierna. No he logrado ningún dolor en la pierna. Siempre es así, carajo. Mamá dice, ya, estira tu pierna. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué rompemos? ¿Rompemos? Estoy diciendo, ya, estira tu pierna. Tira ¿no? tu pierna. Gracias. Es una biodramaturgia. ¿Quién mierda decide en una biodramaturgia? Yo. Yo. Tu conciencia, tu negatividad, tu Yo. libertad. Tu libertad, ¿no? Sí me duele. Y en esa libertad vamos Ah, tratando papá, ¿tú de- Mira. quieres que rompamos porque a ti te duele? No, mi amor, ahí está el texto. Es decir, El texto no va con la realidad. Sí, el texto no la lo- biodramaturgia trata de lograr una Es que este realidad. mortal quería ponerse en el lugar de La los dioses y no le cabe biodramaturgia espacio trata de ahí. lograr una realidad. Pero, ¿acaso va a lograr la biodramaturgia la realidad que ha escrito? No, no es pinche esa es la mortal. idea. La idea es que la biodramaturgia sea un pretexto para recrear la realidad como nosotros veamos. Pero a partir de esta provocación que nos da la biodramaturgia. ¿Entiendes? No es una representación teatral. ¿Entiendes? Y ni siquiera es una representación artística. Ay, ya, mira, Realmente, estos ¿me entiendes? cortos mis dibujos. Sino que trata de integrar la religión, el arte, la filosofía, la ciencia y al final la vida misma con todas sus estructuras políticas y demás, superando los conflictos. Eso es la biodramaturgia. Nos vamos recreándola. ¿Entiendes? Mamá, ya estira tu pierna. Ya, estira tu pierna. Ay, gracias. Si hemos logrado la humildad, si quiere un poquito, Si hemos logrado la humildad, si quiere un poquito, la semilla podrá ya podrá prender en nuestro corazón. prender en nuestro corazón. Se humilde con los dioses. ¿Qué necesitamos para hacerla crecer? ¿Qué necesitamos Agua. para hacerla crecer? Es lo que dice Luca, todos dicen agua. Agua. Yo dije agua. Todos son Luca, agua. Dije agua. Yo dije agua. Mamá, muy bien. Muy bien. Vamos a tomar de las aguas de la sabiduría Vamos a tomar de las aguas de la sabiduría. y sus 4 ciencias. Ay, no, gracias. Ciencias. Lo primero Lo primero es la ciencia del chamán. es la ciencia, el chamán. Eso nunca lo diría mamá. Pero bueno, ¿Quién es el árbol? ¿quién es el árbol? Eso es algo que diría papá. David, dices, el árbol es el árbol. El árbol es el árbol. Dices, no, dices tú, el árbol es el árbol. El árbol. El árbol es el árbol. El árbol es la rama. El árbol es el árbol. El árbol es raíz. El árbol, no. El árbol El árbol es una hoja. No. El árbol es el Ay, árbol. mira ya. El árbol es el árbol. No, el árbol es. Yo riéndome, papá, porque no voy a decir que el árbol es el árbol. Muy bien, ya lo dijiste. No. Mamá, ay Dios, No, ay Dios. dame paciencia. No, porque no lo dije, porque papá, No. papá, Ay, Dios, que se dame equivocaba porque el paciencia. diálogo no decía que el árbol es el árbol, sino decía doble vez el árbol. Entonces no lo he dicho. Entonces no me tienes que pedir que lo siga diciendo. No, respeta el diálogo. No. Y Ay, Dios, que dame yo no paciencia. lo diga, que yo Ay, lo Dios, diga. dame paciencia. Estamos jugando en un lenguaje simbólico. Estamos jugando en un lenguaje simbólico. El árbol es El árbol es Ana, todos son Ana. Es Miquela, dice el papá Dios. papá Dios. Papá Dios. Papá Dios. Papá Dios. Mamá, dices, bella, el árbol eres tú. Bella, el árbol eres tú. Cada Sí, sé uno que soy hermosa, es el árbol. pero- Yo soy hermoso. Oye, tú tienes que grabar a todos, pues sigues ahí, no grabas a todos, te das textos mamá y no mueves ni siquiera Ay, la ¿qué pasó? cámara. ¿Qué pasa? No, se subió esto. Ya está. Ya, pues mueve, la cámara no se mueve. Chato mío. Ah, Tú. Bayusca. Dije vi. Ah, Ajá, ya vamos. ¿tú qué andas pensando? Mamá, bella, el Mortal. árbol eres tú. Bella, el árbol eres tú. Cada uno es el árbol, Cada uno es el árbol. más el árbol en sí es Dios. Más el árbol en sí es Dios. Muy bien. Papá Dios, Yo digo, sí, papá Dios revelado en Revelado. Cristo.
en Cristo, que es el árbol de la vida. que es el árbol de la vida. El chamán sabe que Dios es el que es El chamán sabe que Dios es el que es. y nos los dice Y nos convertido en la dice, polilla. Convertido en la polilla. La polilla La polilla se comió el libro. se comió el libro y también el árbol. Entonces el libro Entonces el libro no era Dios. no era Dios. La polilla La polilla Se comió ese devoró texto. las Devoró. vestiduras de santidad. devoró las vestiduras de santidad. Y entonces los vestidos no eran Dios. Entonces los vestidos no eran Dios. La polilla se comió el pan de la Eucaristía. ¡Ah! La polilla se comió. La polilla el se pan de la comió, Eucaristía. se comió esos textos. Y entonces esos textos no eran Dios. Entonces el pan no era Dios. Entonces el pan no era Dios. Y la polilla se comió toda tu obra. Así que nos vamos. ¡Libre! ¿Qué no se puede comer la Pa, polilla? la polilla se comió tu obra. ¿Qué no se puede comer la ¿Qué polilla? no se puede comer la polilla? Mis pedos. No. No se puede comerla nada. ¿Qué se No puede comer agua porque se bebe. No. No puede comerla nada. Al ser. Al ser. Porque por más que comió Un momento, Porque no por puede más que hacer comió, comer el dragón y porque comió, ya se y comió, extinguió. las Pero, cosas, papá, los pedos las no pueden ser cosas comidos, solo siguieron respirados. existiendo. las cosas siguieron existiendo. Entonces el ser Entonces el ser es Dios, es Dios, cuya única esencia cuya única esencia es ser, es ser, es decir, existir. es decir, existir. Y con esa felicidad, Y con esa felicidad, la polilla entró por fin la polilla entró por fin a la luz a la luz que tanto estaba buscando. que tanto estaba buscando. Porque la Esa matamos. luz Esa luz que se encuentra que se encuentra en el corazón en el corazón de todo lo que existe. de todo lo que existe. Muy bien, eso está muy claro, ¿no es cierto? Está muy cursi. No, es muy bueno porque al final es que el chamán entiende el yo soy el que soy. Y trillado. Y entender el yo soy el que soy es entender la Trinidad de Dios. ¿Entiendes? Y entender la Trinidad Santa es entender es esto, ¿no? Aunque cada uno de vosotros está centrado en su yo, todos estáis concentrados en un yo, el yo único de Dios. Ya, esto es toda una cuestión. Ya hemos visto la cuestión ontológica. El yo sucede como una mirada del otro, pero dice que hay un yo que es el yo de todos, y ese yo de todos es el yo de Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que nos encuentra en verdad. Entonces, la palabra creadora como yo es el yo de todos. Ese yo es al final de nuestra fe Cristo. Pero es este yo, no puede ser solo este yo. Al igual que en la reflexión cartesiana, este yo está creado por alguien que lo está pensando primero. Y el que lo ha pensado primero Es Dios. es Dios. Entonces, yo no soy yo. Yo soy yo que participo en el yo único que es Dios. Ese es mi yo. Entender eso es una cosa terrible. Sí, porque porque la, imagínate cuántos yo tienes si yo soy yo. Si yo soy yo y yo soy él es yo y él yo y ella, ¿qué tal yo? Papá, si yo soy yo, entonces el yo, entonces el yo del yo del yo es otro yo, y entonces el yo del yo del yo del yo es yo, entonces ese yo del yo del yo del yo del yo es yo, y ese yo del yo del yo del yo del yo del yo es yo, y es yo, y ese yo del yo del yo del yo del yo del yo del yo es yo. Ese yo del 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 yo y del yo es yo. Y ese yo del yo del yo del yo del yo yo del yo del yo de yo Como diría BTS en Idol. de yo Nunca rechazo mi otro yo. Diario me encuentro un nuevo yo. Ese yo de 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 yo yo de 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 yo Ya, puedes terminar. yo de yo de yo de yo
de yo, de yo, de yo, de yo, de yo, de yo, de yo. Oye, la cámara tiene que moverse, están pasando cosas. ¿Quién está hablando, Sky? No, ahí están pasando cosas. Solo te le está cayendo el cabello. ¿Qué está apreciando? Yo lo estoy viendo, es precioso. Yo le grabé cayendo el cabello cada rato. No se mueva. De yo, 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 de yo. Oye, mira. Solo le está cayendo el cabello. No, es precioso, ¿por qué no miras? Solo está cayendo el Mecánicamente sostienes la cámara, no miras. Sí. No, pues no te pases. Es una mirada. Tú tienes que no salgas a que no mires. ¿De qué? Ya, Si la ya basta. bella. De yo. Ya, suficiente. Suficiente. Ay, suficiente. Suficiente. Estás desesperando bastante. Plátano ahorita. No, ya, suficiente. Plátano, ¿quién va por el plátano? Suficiente. Cállese, El yo Max. infinito no puede estar en un sentido de yo, sino que tu yo Entonces está vamos a en el mirar. yo eterno de Dios. Ya te lo explico. Si yo es yo, entonces ese yo es yo. Entonces ese yo otro yo que es yo es yo. Entonces ese yo de yo, yo de yo, es yo. Y ese yo de yo, de yo, de yo, de yo, de yo, es yo. Y ese yo de yo, de yo, de yo, Lo que me estás explicando es simplemente un principio de identidad, nada más. Yo soy igual a mí mismo. Eso simplemente. Tú dijiste No hay infinito. Man. Yo soy igual a sí mismo, sí. Pero tu sí mismo no es tu yo. Tu yo en sí mismo es el yo de Dios. ¿Man? Ahora, Tú dijiste que yo entre es yo. tu yo y tu yo de Pero Dios. si yo es yo y entonces ese yo de yo provoca otro yo, entonces ese yo de No provoca otro yo porque hay un principio del ser de identidad en sí misma, no provoca otro yo. Pero cuando decimos que tu yo en sí mismo es el yo de Dios, ahí sí hay un problema. Porque hay un yo que participa del yo mismo de Dios y hay un yo que está en contratransferencia con el yo de Dios. ¿Entiendes? Hay un yo que está en sin transferencia con el yo de Dios y ese yo en sin transferencia con el yo de Dios es el apóstol, es la gran ciencia del apóstol, ha logrado el conocimiento de este yo. Y hay un yo que es el chamán que está en transferencia, queriendo transferirse este yo divino y queriendo luego manipularlo y encontrarlo y determinarlo. Y no se puede. ¿Entiendes? Y eso produce una contratransferencia. Y esa contratransferencia se supera en una sin transferencia hasta lograr el absoluto. Es un problema. Pero en el chamán está todo. Nosotros hemos visto solamente que es 101, pero en él está todo. Cuando veamos todo el proceso, recién vamos a ver todo lo que hay en el chamán apóstol. ¿Qué dices? Papá, mamá, Él es un huevito. ¿Quién es un huevito? Un chamán, porque está todo. Sí, es muy bueno ese símbolo. Pero él no es un huevito, él es como la yemita que quiere, o la clarita que quiere ver el huevito. ¿Me entiendes? Es decir, él no logra realmente ser, es como la yemita, ¿no? Entre comillas, y no logra ser el huevo grande, sino que se queda. Pero al final, si entendiera que es una yemita, claro, él sería el huevo. Entonces es el huevo de una ¿Manjas? polillita. Pero la yemita realmente es Cristo. ¿Manjas? La yemita realmente es Cristo. Entonces es... el Tu huevo yo de es una una cáscara vacía. polillita. ¿Qué? Entonces es el huevito de una polillita. Es el huevito, no. Es el huevito de cualquier huevito que tú quieras. Vamos. Entonces es una polillita. Muy bien, nos centramos en el yo único de Dios. Ese yo único de Dios es en el que tú estás realmente para ser yo. Porque tu yo solo sería un yo determinado por, ya sea en Heidegger, el mundo, o ya sea en el otro, en la mirada del otro, ¿no? Que tú tienes que negar en tu yo mismo, pero al final tu yo mismo niega la mirada del otro, pero está en una permanente lucha con el otro en esa negación de la mirada, en esa estrategia sádica y masoquista. Y en Heidegger, o estás unido como Dasein al mundo, como un yo más, para que se pierda ese yo y se haga público y esté metido en toda la publicidad, metido en toda la mediocridad, o tiene un yo auténtico. Porque tú tienes dos opciones en Heidegger, desde su reflexión. O vives auténticamente, O eres un mediocre. o estás como mediocre con todo el mundo. Y tu yo queda totalmente apagado. ¿Atrapado? Sí, claro. Y eso que Heidegger entiende que este yo
mediocre también juega a la distancia, o sea, no es tan fácil de evadirlo, porque el yo mediocre también se dice que es auténtico cuando no lo es. Por ejemplo, si yo soy hippie en los 70, no soy auténtico, al menos que realmente esté en la experiencia hippie auténtica, pero la gran mayoría simplemente lo asume a partir de estar en el yo público y ser parte del rebaño, ¿no? Entonces no es un yo auténtico. Estoy en parte del rebaño y estoy en mi Dasein, en el mundo que se ha construido como moda en mi época, y lo acepto, ¿no? Para estar en medio. Y yo puedo estar súper hippie, sin bañarme y demás, y al final soy un puro mediocre que está adaptándome a mi tiempo. Entonces no es que sea una existencia auténtica. Es como la anécdota que contaba este dibujante, ¿no? Que va, y el dibujante está dibujando, y viene la hippie Janis Joplin y le dice, oye, ¿por qué no te drogas y consigues una chica y eres parte de todo esto, ¿no? Y él no quería, él estaba dibujando. Él estaba en una existencia auténtica. En medio de todos los hippies, él estaba en una existencia auténtica. Y lo que hacen la medianía, lo que hace la mediocridad, lo que hace el mundo construido, es tratar de aplanar todo y que todo esté más o menos igual. Aparentemente la hippie está luchando por la libertad y demás, pero no tolera que otro esté alterando totalmente su sistema, que haya una otredad dentro de su sistema, ¿no? No lo tolera, al contrario. Dentro de este sistema, esto es lo que se hace y adáptate. ¿Me entiendes? Porque al final el mundo no tolera una existencia auténtica realmente. No lo tolera. Entonces está yo libre como sujeto o yo en el mundo determinado por la mediocridad del mundo. Mierda no nos está proponiendo esos yos, nos está proponiendo el yo Auténtico. como fundamento en Dios. Claro, tú dirías auténtico, pero hay un problema serio. Si yo asumo yo como una cuestión óntica de un Dios, ¿cómo lo puedo asumir de una manera existencial? No puedo. Se convierte como un yo, especie de metafísico abstracto, y pierdo mi existencia. Pero mierda no nos está hablando de ese yo como un yo abstracto, no. Nos está hablando como un yo presente existencial que descansa existencialmente en el yo divino. Está descansando realmente en el yo divino y está actuando desde ese yo divino. Eso es lo que está haciendo mierda. Y nos está diciendo, estamos en el yo divino. Y ese es nuestro verdadero yo. Es más, no habría la posibilidad de un yo sin que de alguna manera esté participando yo divino. Solo que no tenemos conciencia de esto y no participamos desde ahí realmente. Pero es yo el que realmente posibilita que haya los otros yo. ¿Entiendes? Y ese yo, si bien es un objeto de alguna manera determinado por la palabra yo, es también, de hecho, una presencia permanentemente en movimiento, creadora. Es en sí la palabra creadora. Y entonces, ¿qué dice? El yo de Dios, oh monjes, es la única y eterna palabra de Dios. En ella está Dios, la suprema conciencia manifestada. Sin ella, Él sería un silencio absoluto. Por ella es creado el Creador mismo. Por ella, aquel que no tiene forma, toma una multiplicidad de formas a través de las cuales las criaturas volverán nuevamente a no tener forma. Para sentirse a sí mismos, para penetrarse a sí mismos, para pronunciarse a sí mismos. Dios solo precisa pronunciar yo. Por consiguiente, yo es su única palabra. Por esto, ella es la palabra. Cuando Dios dice yo, nada queda por decir. Los mundos visibles e invisibles, las cosas nacidas y las que están por nacer, el tiempo que está pasando y el que debe transcurrir, todo, sin exceptuar ni un solo grano de arena, está expresado e incluido en esta palabra. Por ella todas las cosas son creadas, por ella todas las cosas son mantenidas. De hecho, se dice, ¿no? Claramente, el verbo era en el principio, ¿no? Y el verbo estaba con Dios.
Ese verbo, ¿qué palabra decía? Yo. 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 ¿Entiendes? Yo. Y a partir de ese yo, todo existía. ¿Entiendes? La gran palabra creadora es ese yo. ¿Entiendes? Y ese yo es Cristo mismo, es yo. ¿Entiendes? Es la palabra que crea todo. Y en esa palabra, en ese arquetipo, está absolutamente todo. Para nuestro amigo Platón, el gran arquetipo, la gran idea sería lo bueno. Pero para nuestro amigo Mierdat, la gran palabra es ese yo. Es ese yo. Y está dicho por Dios mismo. En la conciencia original dice yo. Y cuando dice yo, todo se crea en ese yo. Es decir, en Cristo está potencialmente todo. ¿Me entiendes? Vamos. Cuando Dios dice yo, nada queda por decir. Ya ven. Si una palabra no significa algo, no es más que un eco en el vacío. Si un significado no es eternamente el mismo, no es más que un cáncer en la garganta y erupciones en la lengua. Habla de eternidad. Miren que el horizonte de Heidegger es el tiempo. Miren que el horizonte de Sartre es la libertad. El horizonte de Mierdat está en la eternidad, está en Dios mismo. ¿Entiendes? Ese es el horizonte de la noumenología transferencial. El espíritu va a comprender este yo. Y la conciencia original va a decir este yo. ¿Entiendes? Por ella todavía, ¿verdad? La palabra de Dios no es un eco en el vacío. La palabra de Dios no es un ser para la muerte. La palabra de Dios no es una banalidad. La palabra de Dios permanece. Todo pasará, menos mi palabra no pasará. La palabra de Dios no es un eco del vacío, ni un cáncer en la garganta, ni erupciones en la lengua, salvo para aquellos que no poseen la comprensión. Y la comprensión se da diciendo, yo soy el que soy. Entonces yo entiendo, yo soy el que soy. Yo soy, yo devengo, y al mismo tiempo yo retorno a mí mismo. Y ahí se cumple el en sí y el para sí como proyecto en Dios mismo. Yo soy, devengo y me hago un en sí y me objetivizo en el devenir. Me hago un ente, el que soy y devengo a mí mismo. ¿Me entiendes? Entonces se cumple el círculo. Yo soy el que soy. Hay una película muy buena que quisiera mostrarles ahora si no consigo la otra. Y es esta película donde este tipo viaja en el tiempo. Ya no, pero quiero que la vean. Quiero que la vean. Ya vieron Interestelar. No. Este tipo viaja en el tiempo y viajando en el tiempo luego vas a ver lo que sucede. Y al final se logra. No es el que viaja en el tiempo Sí, mi amor, y sí. encuentra a la niña y Sí. luego esa niña se convierte en su esposa en el futuro. ¿Es esa? No, más o menos, no. Esa, La esa es la que del dice. chico que viaja en el tiempo metiéndose en lugares oscuros. No. Vamos, se llama Una buena historia, no sé si se llama la película, y empieza hablando en el bar. Empiezan hablando y le dice, te voy a contar una gran historia. A ver, y empieza la gran historia. No es el tipo que es la tipa y Sí, que sí, él es sí, el sí. mismo, él es el Sí, basta, mi amor. Basta. Pero ahí se cumple el yo soy el que soy de alguna manera, porque al mismo tiempo él se estaría creando, y al A sí mismo mismo. tiempo él se redime a sí mismo, ¿no? Y se cumple el en sí y el para sí de Sartre. Ese es el yo soy el que soy. Y esa es la gran palabra creadora. Yo soy el que soy. ¿me Mamá, entiendes? ¿nosotros vimos esa película? No, no la he visto. Creo que sí. Es una chica que tiene los dos Basta. sexos. Es hombre y mujer al mismo Basta. Ah, no binario. Basta, vamos. O género fluido. No, No has visto la película. no. Vamos. No, Pues, es que no binario es cuando te fijas con ninguno de los dos géneros. basta. También puede Nada que pasar ver que con tengan los dos eso, no Vamos, tiene géneros. nada que ver con Género eso. fluido es cuando por No todos lados tiene y- nada que ver pero con también eso. puede ser. salvo para aquellos que no poseen la comprensión. Sé que hay personas que no Pues la comprensión es el espíritu. Porque yo comprendo. Y entonces puedo comprender el yo soy el que soy. Y cuando lo comprendo, wow,
entiendo y por fin he comprendido. ¿Me entiendes? Para comprender yo soy el que soy se necesita mucha reflexión, increíblemente, y aunque es tan fácil, pero es tremendo, ¿me entiendes? Es tremendo. Y ahí yo puedo entender este yo. Ya, este yo es el que es realmente y por lo tanto no tiene ni principio ni final, en un sentido de que es el principio y final de todo. ¿Entiendes? Pero bueno, pues la comprensión es el Espíritu Santo que vivifica la palabra y une a la conciencia. Mira, es el Espíritu Santo que vivifica la palabra y la une a la conciencia. El Espíritu Santo hace viva esta palabra, este yo, y la redime, la une a la conciencia. ¿Me entiendes? Es el fiel de la balanza eterna, cuyos dos platillos son la conciencia original y la palabra. ¿Quién es la balanza entre la conciencia original y la palabra? El Espíritu, exacto. Eso es lo que es. Ahora, entendamos, y eso entiéndelo bien, Kai. El Espíritu es una palabra poética, metafórica, analógica. Nunca vas a poder objetivar el Espíritu. El Espíritu viene de expirar, de respirar. El noúmeno, respiración, el roá, aliento. El Espíritu es una palabra metafórica. El noúmeno, para hablar de la cosa en sí, solo le queda la poesía. Cuando Heidegger empieza a investigar y luego va al sentido del ser, entiende que el sentido del ser es poético y que no se puede objetivar, que no se puede ni siquiera reflexionar filosóficamente en un concepto, sino que se tiene que volver a la poesía y luego se tiene que volver a la religión, claramente a religarte con este sentido, que es a donde nosotros vamos. No puedes determinarlo conceptualmente y aunque nosotros intentamos formularlo como una especie de traición, esa formulación es simbólica. Y hacemos de las matemáticas una cuestión más cualitativa, existencial, que una cuestión cuantitativa, abstracta. En fin, la matemática vuelve a ser numerología. ¿Entiendes? Vamos, entonces, pues la comprensión es el Espíritu Santo que vivifica la palabra y la une a la conciencia. Él es el fiel de la balanza eterna, cuyos dos platillos son la conciencia original y la palabra. La conciencia original, la palabra y el espíritu de comprensión son, oh monjes, la Trinidad del ser. Eso es el ser en sí. El ser en sí es conciencia original, palabra creadora, espíritu. ¿Me entiendes? Esa es la Trinidad del ser. ¿Me entiendes? O podríamos decir conciencia original, palabra, espíritu. ¿Me entiendes? Podríamos decir eso. Tendríamos que entender ahí los significantes. Pero al final, esa es la Trinidad. ¿Me entiendes? La Trinidad está dada por la palabra, la conciencia original y el espíritu mismo. Si nosotros entendemos esto, bueno, lo vamos a ir entendiendo, porque de hecho también cuando hacemos el medio, aquí de alguna manera se ve más la palabra, ¿no? Como expresión de esta unidad, pero la palabra no llega a expresar íntegramente la unidad. En cambio, la palabra del yo sí es la unidad. El yo es la unidad total. Es la palabra creadora total. Porque es la unidad donde se integra absolutamente todo lo que hay. El arquetipo en sí mismo que integra todo. Entonces, el yo vendría a ser ese uno que buscaba Platón, que buscaba Plotino. El yo es ese bien de Platón. El yo es el arquetipo en sí mismo. El yo es el rey mismo. El arquetipo del rey. Vamos. Los tres son uno. El uno que es tres, coiguales, coextensos, coeternos, autoequilibrados, autoiluminados, autorrealizados, que jamás aumentan o disminuyen, siempre en paz, siempre iguales. Esto es, oh monjes, el perfecto equilibrio. Siempre en paz, siempre iguales. Esto, oh monjes, es el perfecto equilibrio. O sea, el amor.
Claro, en una sin transferencia, ¿no? El amor en una comunión totalmente equilibrada. El amor tiene no solo esa parte de equilibrio y comunión, el amor también es transferencias, el otro contra transferencias. Nosotros decimos guerra contra transferencias, pero ahí también está el amor. En ese proceso de choque y demás. Papá, mira, la Yes. guerra de dibujo, mira. Ti, 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 ti. Es una gran guerra, papá. El hombre le da el nombre de Dios, pero es demasiado prodigioso para que se le pueda dar un nombre. No obstante, sagrado es su nombre, y santa es la lengua que lo conserva sagrado. Pues bien, ¿qué es el hombre sino el retoño de este Dios? ¿Puede ser él diferente a Dios? No. Está el roble contenido en la bellota, no está Dios envuelto en el hombre. Así pues, también el hombre es una trinidad sagrada, una conciencia, una palabra y una comprensión. También el hombre es un creador como su Dios. Su yo es su criatura, porque no está equilibrado como su Dios. Si quieres conocer la respuesta a este enigma, oíd lo que en verdad os va a revelar. Entonces, ¿cuál es su gran obra biodramatúrgica? ¿De quién? ¿De mi verdad? De ustedes. ¿Cuál es su gran obra biodramatúrgica? La posibilidad de crear. ¿Pero crear qué? Todavía no lo saben, pues. Carajo. ¿Crear qué? ¿Cuál es su posibilidad Crear biodramatúrgica? yo. ¿Qué? Crear yo. No, yo no. Crear tú, yo. Esa es tu posibilidad biodramatúrgica. Al final, estás También yendo... podemos tener varios yo's. No. ¿Por qué no? Porque al final, el yo es esta unidad integrada con Dios. Ese yo puede jugar a distintos roles, puede jugar a distintos aspectos de este yo, es cierto, pero al final es un solo yo, es la creación de esa unidad. ¿Entiendes? El yo es uno, y ese yo uno es uno con Dios. ¿Entiendes? Si yo creo una multiplicidad de yos, al final no son yos. ¿Entiendes? No llegan a ser yos, llegan a ser fenómenos, manifestaciones de una yoidad que no tiene sustancia y que es vacía. ¿Entiendes? Recordemos, salud, recordemos la cuestión teológica. Está mal toda la filosofía de Aristóteles, de Platón, por ser abstracta, óntica y estar en el camino del ser, ¿está mal? No, es a ella la que tenemos que volver, pero desde el camino existencial. ¿Está mal todo el camino ontológico propuesto por Sartre y por Heidegger? No, ¿Está mal? no. Kai. Cara dice que sí. No veas mi cara, piensa tú. Construye tu yo, por favor. No está mal, ese es el camino ontológico, solo que es incompleto. Al final lo que se trata es de cerrar el círculo de la filosofía y al final volver al Sócrates, volver a este Sócrates y cerramos el círculo de la filosofía, man. Igual, cerrar el círculo de la religión, volvemos de alguna manera de esta religión encarnada a esta religión totalmente animista, existencial, y vamos uniéndonos hasta integrarnos en Cristo mismo, man. Pero desde la existencia, ya no desde una cuestión abstracta, de una fe que me quita toda inseguridad ontológica. Ahora, mi verdad supera la inseguridad ontológica. Sí. Sí. Claro. La supera huyendo de ella. No. No. Mi verdad supera la inseguridad ontológica sin huir de ella. La excluye de sus sistemas de la inseguridad ontológica. No. La excluye de sus sistemas de la inseguridad ontológica. No. No, al contrario, la asume la seguridad ontológica y va diciéndoles, ustedes son dioses en pañales, ustedes son ese gran yo, y poco a poco van a ir superando esa inseguridad ontológica. De eso se trata nuestro proceso pedagógico, de que ustedes construyan su... Yo. Exacto, de eso se trata todo el proceso pedagógico, que ustedes construyan su yo. ¿Yo les puedo enseñar a construir su yo? No.
No les puedo enseñar a construir su yo. Simplemente altero, provoco, jodo para que ustedes vayan construyendo su yo, ¿no? Y vayan develándolo. Toda construcción es una develación. Y lo que se devela es que su yo devela al yo divino, ¿no? Eso es lo que se va develando. Porque al final el sustento y la posibilidad de que ustedes puedan crear su yo está en la posibilidad de que la conciencia original, Dios mismo, ha dicho la palabra y ha creado, entre comillas, porque no es creado, ha engendrado su yo. Lo ha manifestado, que es Cristo mismo, ¿no? Y en esa piedra construimos, en esa piedra nosotros nos revelamos, en Cristo mismo, que es el gran yo. Ahora, para hacerlo, tenemos que ir comprendiendo espiritualmente y tenemos que ver cómo el espíritu va comprendiendo y cómo el espíritu se va moviendo y qué es lo que el espíritu va haciendo para que podamos realmente develar ese yo. Y eso nos lleva a la ciencia. Vamos. La segunda ciencia es la del guerrero y él nos enseña los 4 principios. ¿Tú dices eso, mi amor? La segunda ciencia es la del guerrero y ella nos enseña los 4 principios. Y él nos enseña los 4 principios. Y él nos enseña los 4 principios. Pues. Primero, todos dicen, voluntad de poder. Voluntad de poder. Ya sabemos cuál es el problema de la voluntad de poder, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es el problema de la voluntad de poder. She's El problema de perfect. la voluntad de poder no es la voluntad de poder, sino no tener el poder y ansiarlo. Si ustedes tienen el poder, no tienen por qué ansiarlo. ¿El yo de Dios tiene el poder? Según tú sí. No, según yo no. Según la Biblia sí. Y según la fe de muchos sí. Y la fe no como una creencia aprendida, sino como un testimonio de vida. El poder de Dios está presente en sus vidas y ese poder es el que los ha sacado. Adelante. Entonces, la voluntad de poder es Dios mismo y es la naturaleza misma. Y Dios es esa naturaleza misma. Vamos, cuando tengamos el espíritu, nosotros encontraremos la voluntad de poder primando en él, Yo. en el antiespíritu. Prima en el antiespíritu. Cuando pasemos al 1, 0, 1 quinto, estamos ya en la voluntad de poder. Después de pasar por el espíritu objetivo, pasamos al antiespíritu y en el antiespíritu prima la voluntad de poder. Ya no es la búsqueda de una conciencia, sino que es la voluntad de poder manifestándose en la existencia. En nuestro amigo Nietzsche, ¿qué prima? ¿La voluntad de poder o el espíritu tomando conciencia de sí mismo? La voluntad de poder. En nuestro amigo Heidegger, ¿qué prima? ¿La voluntad de poder o el espíritu tomando conciencia de sí mismo? El espíritu. La voluntad de poder está También. existiendo en el mundo. ¿Qué prima en Sartre? ¿La voluntad de poder o el espíritu conociéndose a sí mismo? El espíritu conociéndose a sí mismo. Habría también No, voluntad la de poder. voluntad de poder es su elección de libertad existencial, es voluntad de poder. En Heidegger, ¿hay una voluntad que ansía el poder? Yo creo que sí. En su filosofía no. Lo que quiere es una existencia auténtica como manifestación de esa voluntad de poder, no como una lucha para tomar el poder. En Nietzsche, ¿hay una lucha para tomar el poder? No. Nietzsche no quiere tomar el poder, Nietzsche quiere manifestar la voluntad de poder y eso exige la muerte del hombre para que nazca el superhombre. Pero él no está haciendo estrategias para tomar el poder. En ningún momento Nietzsche quiere tomar el poder. Él está manifestando la voluntad de poder. En Sartre, ¿él quiere tomar el poder? No, él está planteando una conversión a la vida como un juego permanente de libertad, donde tú no estás queriendo tomar el poder, ¿entiendes? Sino que destruyes todos los poderes que te quieren oprimir, que eso sí quiere hacer claramente Sartre, ¿entiendes? Porque te están oprimiendo, no te están dejando vivir libremente, te están llevando al proyecto de querer ser Dios, que al final es el proyecto del imperio. El proyecto de querer ser Dios se objetiva en el proyecto imperial del hombre y que termina ejerciendo una voluntad de poder sobre otros, pero es una voluntad de poder que ansía y que del todo no tiene y que al final ejerce por medio de la violencia.
Qué olor tan feo, Dios, ¿por qué dices ese olor tan feo? No. No sé, ese olor tan feo. Vamos. Listo. Tú dices, mi amor, el árbol crece abriéndose paso en la tierra para llegar al sol. Salud. El árbol crece abriéndose paso en la tierra para abrir el sol. Llegar al sol. Para llegar al Esa sol. es la voluntad de poder. La voluntad de poder podríamos entenderlo como lo que entendía Aristóteles, como esta potencialidad que está tratando de llegar allá. ¿Entiendes? Muy bien. Y luego dice segundo. Segundo. Todos dicen, Segundo. no. ¿Cuál es el segundo? Si lo primero es la voluntad de poder, lo segundo es, no, Era voluntad de el espíritu, todos. espíritu. El espíritu. El espíritu ya sería como el acto mismo, ¿me entiendes? Pero es la comprensión misma de todo este proceso. Y el espíritu da cuenta de todo este proceso y lo comprende. El espíritu está dándote a tu conciencia una integración con este yo. Y por fin lo estás entendiendo. Estás tomando conciencia de tu propia objetividad como yo. Esa subjetividad toma conciencia como una objetividad y se convierte en algo absoluto. Nosotros entendemos el espíritu como absoluto, revelado, pero cuando pasa lo revelado se da el sujeto, luego el sujeto se da como objeto, luego el sujeto como objeto se integran otra vez para ser el absoluto. Mamá está dormida. No estoy dormida. Esa es toda la filosofía de Hegel. El espíritu es esa comprensión que me permite integrar sujeto-objeto. ¿Entiendes? Y al final yo integro mi conciencia con mi yo. Al integrar mi conciencia con mi yo, me sé un ser libre. Y me sé al final un ser divino. Eso es lo que me sé. Me sé a mí un Dios en pañales. Es lo que me sé. Es lo que realmente soy. Y entonces, si me sé, actúo en fe de acuerdo a esto. ¿Entiendes? De acuerdo a esto. Claro, ese saberme requiere de un devenir. Y me sé también que soy un Dios en pañales, en potencia, no en acto. Mi espíritu me va haciendo comprender en qué parte del proceso estoy. No es que ya sea el Dios en alto y que pueda levantar, no, sino que ese Dios en potencia se está develando. Yo soy Dios. Muy bien. Vamos, tú dices, mi amor, la luz de la conciencia La luz de la conciencia. toca el árbol La luz de la conciencia toca el árbol y lo hace y lo hace verdecer. verdecer. ¿No sería Florecer no florecer? sería. No, y lo hace verdecer. Pero suena mejor Verdecer. florecer. No, verdecer. Florecer suena mucho mejor. Florecer es mejor que verdecer. Sí, no Ya. entiendo por qué Y le lo has puesto hace verdecer. florecer. Y lo Sí, hace pero ¿por qué pusiste florecer. verdecer? ¿Qué? ¿Por qué pusiste verdecer? Sí, ya Porque es verde para él por todos los árboles son naturaleza. verdes y no es así. Ya, y lo hace florecer. Llenándolo de vida. Llenándolo de vida. Tercero, todos. Todos. ¿Cuál es el tercero? Nada. Nada, que me lleva a este vacío existencial. Pero es la nada en sí. Es la nada. Nuestro amigo Heidegger dirá que la nada nadea. Que es una cosa bien, bien rara, ¿no? Pero al final, la nada es esta posibilidad de ir al ser y despertar tu intuición. Lo hemos visto ahora con las espadas. Son 4 elementos y el vacío. Ese vacío es la nada misma actuando. ¿Qué es primero, la negación o la nada? La nada. Esa nada como posibilidad. Pero esa nada como posibilidad descansa en el Padre como conciencia original. Porque el Padre es esa conciencia original que es esa nada como posibilidad. Y esa nada como posibilidad crea y al final nos da un ser, y el primer ser es este yo, esta palabra, ¿no? Este primer ente, este ser como ente. Pero al final el ser mismo es esta unidad
entre la conciencia original, el yo y el espíritu. Esa es verdaderamente la unidad del ser. ¿Está claro? Muy bien. Estamos entendiendo. Vamos, ya. El árbol, tú dices, mi amor, el árbol El árbol reconoce humildemente humildemente que es nada. que es nada. Y por más parado que esté, por más parado que esté, Por más parado que esté, se humilla. se humilla. Solo así puede llegar a florecer. Solo así puede llegar a florecer. Cuarto. Dices cuarto. Cuarto, Todos dicen, Cuarto. ¿cuál es el cuarto? ¿Cuál es? I love you like a love song, baby. El amor, exacto. ¿Entiendes? Todos dicen, el amor divino, El amor el amor divino, el cual nos bendice el cual nos bendice con abundante fruto en el alma. con abundante fruto en el alma. Y todos dicen, y quinto, Y quinto, Quinto. y Lucas dice, no hay quinto. no hay quinto. Y Cristian dice, sí, ¿cuál es el quinto? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el quinto? No, ¿cuál es el quinto? Tú en el esquema de Mimoto Musashi, Musashi. ya, Musashi. en ese esquema tú tienes Miyamoto los 4 Musashi. elementos para hacer el ser. Pero en este esquema tú tienes los 4 elementos. Pero más profundo que los 4 elementos están estas fuerzas metafísicas, estas fuerzas ontológicas, que al final son una misma fuerza, que es el amor. Pero al final, ese amor lo que produce es el... Si uno, el espíritu, la voluntad, el amor, la nada, o la nada para pasar de la voluntad del espíritu, el espíritu la voluntad, y en esa nada y en ese paso se está dando el amor, ¿qué viene a ser lo quinto? El yo. ¿El yo? No, ¿El ser? no, El cuerpo. no, Dios. no, ¿qué viene a ser lo quinto? Yo, porque soy pro. No, ¿qué viene a ser lo quinto? Palabra. No. ¿Cómo lo llamamos a la palabra? No. ¿El verbo? El verbo o el, ¿cómo lo llamamos? Logos. El logos. El logos. Eso es el quinto. El logos, recuerden, siempre en el esquema es 1, 2, 3, 4, quinto. Y luego el quinto invierte, convierte al 1, invierte, convierte al 2, invierte, convierte al 3, invierte, convierte al 4. Y en esa inversión, y en esa conversión va desintegrando e integrando. Cuando logra integrar, luego hay una prueba más y en eso se logra el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Ese es el esquema permanente. Y el esquema permanente en estos 4 fuerzas metafísicas es las 4 y el logos. El logos es la quinta. Y el logos hace que todo funcione. El logos es el que hace que todo funcione. Y ahí vemos toda la espiritualidad yendo del espíritu absoluto, al espíritu revelado, al espíritu subjetivo, al espíritu objetivo, al antiespíritu, al espíritu desintegrado, al espíritu integrado, al espíritu infernal, al Espíritu Santo para llegar al espíritu en sí mismo divino. Entonces, al 1, 0, 1, pero ya no es 0, sino es logos. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que llegar en nuestra matemática transferencial. Ya. Todos dicen, esa es la quinta espada. Todos dicen, Esa es la quinta espada. mi amor, esa es la quinta espada. Yo digo, Todos. Todos. esa es la quinta espada. Esa es la quinta. Cuando el guerrero Cuando el guerrero se transforma se transforma en la espada de los 4 principios, en la espada de los 4 principios, en Dios. en Dios. Ahora, ahora tú, mi amor, dices, ahora nos falta la ciencia Ahora nos falta la ciencia. del profeta. del profeta. Hay que saber qué dice el árbol. Hay que saber qué dice la... ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gabriel dice,
que pasemos del ser al no ser para ser. Pasemos del ser al no ser para ser. Como vivió, Según el murió y texto. resucitó Jesucristo. Como vivió, murió y resucitó. Eso dice Gabriel, como vivió, murió y resucitó Jesucristo. Yo soy Cao. Sí, pues. Pero aquí esto es como Sí, Gabriel. no soy Gabriel. Como no soy. vivió, murió y resucitó Jesucristo. No me identifico como Gabriel. Como vivió, murió. Ahora, si me ponías Alex, Mi amor, basta, estás en un juego. Si no puedes jugar a eso es que hay problemas. Como vivió, murió y resucitó Jesucristo. como vivió, murió y resucitó Lucifer. Si no puedes jugar a eso es que tienes problemas. Ay, qué mal, eso no pasó nunca, hermano, eso es terrible. Como vivió, murió y resucitó. Oye, si no puedes jugar a eso tienes problemas. No, terrible. ¿Cómo no vas a poder si es un juego? Terrible, muy bien, sin quedar atrapado en el devenir. ¿Quién dice eso? Gabriel. ¿Qué? ¿Qué Ah, no, digo? tú dices, mamá. Mamá dice. Muy bien, sin quedar atrapado en el devenir. Muy bien, Pero ha dicho Lucifer, tienes que decir muy mal. muy mal, Muy mal, y ahora dices muy bien. muy bien. Total. Y ahora te tiras un pedo. No sale, Bien. Sin quedar atrapado en el devenir. sin querer No atrapado. debería decir muy Sí, mal, quedándote atrapado en el devenir. Claro, debería decir muy mal, quedándose atrapado en el devenir, pero ya no le da esta media dormida. ¿Entiendes? Muy mal, quedándose atrapado en el devenir. Por eso conozcan el primer ser, Por eso conozcan el primer ser, como lo conoce el profeta. como lo conoce el profeta. Y dirán al Padre, Y hallarán al Padre, el que es. el que es. Conozcan el no ser en la muerte del Hijo. Conozcan al no ser en la muerte del Hijo. Y conocerán Conocerán. la tierra. Y conocerán la tierra. Y conocerán la tierra. Y conozcan el Espíritu Santo que los levanta de la muerte Y conozcan al Espíritu Santo que los levanta de la muerte en la tierra en la tierra. a una nueva vida. Amén. Bien, y ahí tenemos la ciencia del profeta. ¿Cómo es la ciencia del Ay, profeta? atrás, Charpe. Entonces, en un inicio podemos formular así a la ciencia del profeta. No sale. Tú tenías una mota, ¿no? ¿Cómo es la ciencia del profeta? ¿Es en serio? Tenías una mota y No lo recién la logro, usas. no lo logro. Yo me familiar nunca se logra. La ciencia del profeta marca esto. ¿Entiendes? Y habría que formularla y habría que repensarla una y otra vez. Marcamos una primera tesis, ¿no es cierto? La primera tesis es 1, 0, 1 tercio. Esto sería la primera tesis. Esto iría a una antítesis. Esta antítesis sería menos 1, 0, 1 tercio. Y esto sería luego la síntesis. Uy, vamos a hacerlo más. ¿Ves? Esta es la primera tesis. 1, 0, 1 tercio. Se transfiere 0 y vamos a 1 negativo, Ni aún sentada a tu Cero. espalda me deja ver. 1 tercio. Ahora sí. Y luego haríamos positivo 1, 0, 1 tercio. Y entonces tendríamos aquí la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Cuál es el problema de este esquema? Nos estamos transfiriendo y estamos pasando sin ningún problema, ¿no? Podría ser en la primera tesis. Esta es la dialéctica de la tesis. Esta es la primera dialéctica. ¿Entiendes? Dialéctica A de la tesis. Esta es la primera dialéctica. Viene la segunda dialéctica, que es una dialéctica. Esta podría ser entendida como una dialéctica que vuelve a la metafísica, aunque pareciera que no. Pero al final Hegel nos plantea esta dialéctica y de alguna manera volvemos a la metafísica, aunque se plantea en un devenir, y en un devenir
al final el ser se encuentra a sí mismo. Y nosotros entendemos también el paso del ser al no ser para ser, como una primera dialéctica. Pero ahora vendría una segunda dialéctica. Y en esta segunda dialéctica tendremos un problema, ¿manjas? Porque tendría que ser menos 1. Y aquí viene el problema. 0, 1/3. Empezamos con lo negativo, ¿manjas? Y aquí tendría que haber una positividad. Pero en la metafísica de la violencia no hay esa positividad, sino que todo se convierte en negativo. Y luego todo se convierte en negativo. Y decimos metafísica de la violencia, pero resulta que al ser todo negativo, todo se convierte en un juego. Que es lo que quería Sartre, que es lo que quería Heidegger de alguna manera, ¿no? Al final todo se convierte en un juego, porque hay una negatividad, es lo que quería Nietzsche. Todo se convierte en un juego. Realmente llamamos a esto metafísica de la violencia porque hay una negatividad tremenda. De hecho, que si yo pongo una positividad acá, surge una contratransferencia total. Podríamos decir que en esta dialéctica, para que sea metafísica de la violencia, hay una contratransferencia aquí, ¿entiendes? Y podríamos poner a este positivo. Pero lo cierto es que la metafísica de la violencia asume todo negativo. Ahora, nosotros podríamos entender que al asumir todo negativo, todo se asume como negativo y al final se pierde todo valor. Pero si todo se asume como negativo, al final no hay ningún valor que defender y no hay ninguna guerra. Esa sería teóricamente la propuesta de una metafísica de la violencia, como cuando Lacan nos está diciendo juguemos con los significantes y juguemos. No habría ninguna, como cuando las feministas están dando su proyecto en una negatividad permanente. Y teóricamente no habría ningún tipo de violencia. Pero ¿qué resulta? Que ellas van a un negativo y se dan un positivo. ¿Entiendes? Tendrían que terminar en un negativo otra vez y saber que están jugando. Pero no terminan en este negativo, sino que se quedan en una metafísica de la violencia acá. Se quedan en una contratransferencia. Aquí surge un choque. Se dan al negativo. Ese negativo lo ven como un paradigma positivo. ¿Cómo puedo hacer esto yo? Yo digo, somos mujeres y vamos a tener, y no vamos a tener esto, y vamos a ser iguales, y esto que el otro. Pero ahora, este es el paradigma positivo. Y cualquiera que no lo vea como algo positivo, entonces se verá con nosotros. ¿Qué han hecho? Han convertido su negatividad en positividad. Y ahí se produce la metafísica de la violencia. Si todo esto fuera negativo, ¿habría violencia? No, porque todo se transferiría. No, porque todo se transferiría en una negatividad tremenda, ¿me entiendes? Y no me quedaría pegado a nada. Pero ¿es posible que todo sea negativo? No. No, porque la propia ley dialéctica nos dice que vamos de un negativo a un positivo, de un positivo a un negativo. Vamos así. O sea, así tú quieras decir todo negativo, la dialéctica nos dice que en toda negación hay una afirmación y que en toda afirmación hay una negación. Entonces pondríamos así, negativo, positivo, negativo, y acá vendría una super lucha. La idea es que pases a este negativo. ¿Entiendes? Si pasas a este negativo, entonces tú ya no lucharías y ganarías esta lucha siendo negativo. El otro se tira contra ti y dice que tú eres una feminista nazi de mierda, y tú al final te tiras contra ti misma y dices sí, y te ríes y pasas a un negativo. Y entonces superas la metafísica de la violencia, pero estás en un negativo constante. Eso es también lo que propone Zizek. Al final no te podrás integrar en ninguna positividad, pero en tu propia negatividad no estás en contratransferencia con nadie y puedes estar en un progreso negativo con todos los demás. ¿Entiendes? Y al estar en un proceso negativo con todos los demás, se pueden jugar y no apegarse a nada y jugar. Es como el proyecto budista, es como el proyecto oriental. Estoy en un negativo permanente y no me apego a mis positividades. Pero lo cierto es que igual en los orientales, este negativo de pronto da un superpositivo. En la filosofía confuciana, ¿estamos en un negativo o en un positivo?
En el confucianismo. Estamos en un negativo o en un positivo. Un negativo. ¿Qué? Es un negativo. No. El negativo está en el taoísmo y el positivo está en el confucianismo. El confucianismo tiene la positividad de un poder vertical al cual tenemos que obedecer, pero la positividad Ese es el gran Estado. Cuando Bertrand Russell va a China, dice que la gran religión de China es su Estado, es China misma. ¿Entiendes? Y se crea todo un positivo imperial en China. ¿Entiendes? Y parten de un negativo. Ahora, lo paja en su propia cultura sería desapegarse de ese positivo y volver a ese negativo. Pero otra vez volverían a un positivo. ¿Entiendes? Es un problema serio. Entonces, esta es la metafísica de la violencia. Se produce acá una violencia entre ese positivo y negativo. Este positivo tendría que volver a negativo. ¿Entiendes? Se desapega, ya no hay más positivos y demás. Muchos van a decir, no es posible, no hay valores, pero lo paja del negativo es que como no tiene nada que defender, al igual que en Sartre, ve la vida como un juego. Y sigue jugando y movilizándose. Y va ejerciendo su libertad en esa negatividad. Pero la pregunta que le haríamos a Sartre, ¿la libertad se puede ejercer solo como una negatividad? No. No, porque de la dialéctica otra vez nos responde. Si hay una negatividad, hay una positividad. ¿Entiendes? Y aunque estés negando algo, en esa negación estás afirmando algo. ¿Entiendes? Niego esto, pero estoy afirmando lo otro. ¿Entiendes? Entonces, hay esta negación y esta afirmación constantemente. Entonces, siempre la negación me va a llevar a una positividad. Me llevaría a una positividad. Y entonces se produce la metafísica de la violencia. ¿Entiendes? Se produce. Porque mi negación me lleva a una positividad y ahora, diríamos, ¿se produce acá la metafísica de la violencia o se produce acá la metafísica de la violencia? ¿Entiendes? Porque yo digo negativo y de pronto voy y no se produce acá la contratransferencia. No, voy del positivo al negativo. Ya, porque al final ese es el proceso dialéctico. Voy del positivo al negativo. Pero luego este positivo no quiere volver al negativo y es acá donde se produce la metafísica de la violencia y no acá. ¿Entiendes? Y esto sería quizás lo más correcto. ¿Ya acabamos? ¿Entiendes? Esto No. sería lo más correcto. Ya, la metafísica de la violencia ¿Qué es? se produciría acá. Falta mucho. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Entonces yo digo que soy negativo, pero luego voy a un positivo y luego este positivo no quiere negarse a sí mismo, sino que defiende sus ideas. Dice, soy feminista. Y los que sacan sus patos. Oye, pa, parece que le va a caer un virus. ¿Qué? Parece que le va a caer un virus. Sí, Porque ahorita tengo un chingo de ganas de vomitar. sí, Estoy con diarrea. Y sí, me duele la cabeza. sí, sí, sí. Tu mamá también está medio molido también. Yo también. Vamos, entonces lo que tenemos es eso. Dale el celular a alguien y si quieres entrar, entra. Mañana dale el celular acá y no sé. Lo que quiero es vomitar. Ya, entonces ve, dale el celular acá y No. Yo no tengo dedo. ya. Dale el celular a mamá, despierta. Nada más se va a despertar. Ya, vamos. Entonces lo que tenemos es eso. Ya. Positividad, sí, en el último de la mira. Positividad, negatividad, negatividad, positividad y al final, bien. Esto es la tesis No, ya luego me voy a complementaria. vomitar. Ya. La tesis complementaria. Al final tendrías que superar ese positivo y volver a tu negativo. Esa es la tesis complementaria. ¿Entiendes? Tesis complementaria, antítesis complementaria, síntesis complementaria. Pero esa síntesis estaría en lo negativo. Y en ese sentido no sería una síntesis, pero sí lo sería porque estás superando el positivo y desapegándote. Pero sería como una síntesis inversa. ¿Entiendes? Estás logrando una síntesis a partir de desapegarte, es lo loco, porque estás logrando una integración y hasta una sin transferencia, pero en el lado negativo. ¿Se puede lograr eso? Sí, porque en el lado negativo, no apegándote a nada, estás integrado con todo. Estás integrado con todo. Se logra la tesis complementaria. Eso es. Pero el problema es que tú, en vez de quedarte en lo negativo, asumes tu postura como positiva y viene la metafísica de la violencia. Terrible.
¿entiendes? Porque la asumes y ya impones tu positividad. Es terrible porque al final las feministas y todos los postestructuralistas y todo lo demás empiezan a vigilar el lenguaje para que se hable el lenguaje incluyente y no el lenguaje excluyente. Y empiezan ya a ponerlo como un paradigma, a imponerlo y a oprimir desde ese paradigma positivo, cuando ellas eran negatividad total. Pero por otro lado, la negatividad total siempre va a llevar a una positividad. No es posible que el negativo se mantenga siendo negativo. Pero aquí prima el negativo. Ahora viene la dialéctica de la síntesis. Esta es la dialéctica de la tesis, esta es la dialéctica de la antítesis, que llamamos también tesis complementaria, podríamos llamarle antítesis complementaria más bien. Y acá viene la dialéctica de la síntesis, la coincidencia de opuestos, el advaita. ¿Entiendes? Aquí viene lo que llamamos como para ser. Todo el propósito del ser, el sentido del ser en nuestra filosofía no está en el no ser y no está en el ser primero abstracto y óntico, metafísico, que va a terminar en fenomenología y en información y en datos, sino que está en el para ser como una unión del ser y del no ser. Y entonces, ¿cómo sería esto? A ver, ¿quién me lo formula matemáticamente? ¿Qué cosa? La síntesis. Entonces, la síntesis, el advaita, la conciencia de opuestos. Esta es la dialéctica de la tesis, esta es la dialéctica de la antítesis. Falta la dialéctica de la síntesis. ¿Cómo me lo formularías? Mira, en la tesis el positivo va al negativo, tesis, antítesis, síntesis. Aquí más bien hay una antítesis, aquí hay como una tesis y vuelves a la antítesis. ¿Me entiendes? Eso es lo que está ocurriendo acá. Y esa antítesis final podríamos entenderla como una síntesis no tengo dedo. inversa. Sin dedo no escribo mejor que tú. Sí, es cierto. A ver, si en la tesis lo que prima es la transferencia, en la antítesis lo que tenemos es La contratransferencia. la contratransferencia. ¿Me entiendes? Aquí podemos pasar del negativo al positivo, pero aquí se resulta con la transferencia. ¿Qué es lo que prima en la síntesis? La sin transferencia. Claramente. Es esto sí. Claro, la sin transferencia. La cuestión está si bien negativo volvería a estar, o se convierte en positivo. A ver, ¿y por qué la sin transferencia está acá, ¿me entiendes? ¿Por qué la sin transferencia está acá? Porque es aquello que está demarcando el paso de lo positivo a lo negativo. No, la transferencia pasa de un positivo a negativo. La sin transferencia no hay ningún paso. Si tú haces una sin transferencia ya no hay ningún paso, porque llegas a lo que llamaríamos un motor inmóvil. Ya, esa es una manera de colocarlo, ¿entiendes? Es una manera de colocarlo, pero el problema es que acá hay una transferencia y acá hay una sin transferencia. ¿Por qué hay con una transferencia? ¿Entiendes? Si la síntesis como tal no tendría que tener transferencia. O sea, en la síntesis como tal no tendría que haber un paso del ser al no ser para ser, sino lo que tendríamos es el misterio de la propia Trinidad, donde no hay un paso de nada, Dios no se está moviendo. ¿Entiendes? Dios no se está moviendo.
Su propia Entonces naturaleza. esto es la síntesis y yo. Sí, la síntesis. Esto sería la síntesis. Claro, tú lo pondrías así, pero tendríamos que ponerlo en esos tres términos porque eso es lo que hemos usado. Ah, ya sé, ya ¿Cómo sé, los, ya cómo, sé, cómo ya los, sé. no, no lo borras, está bien. No, no está bien. A ver, ¿cómo lo pondrías? Un último intento. Sí. Claro, eso sería lo más correcto. Muy bien, Kai. Y acá tendríamos el positivo y este tendría que ser negativo. Y este de aquí es neutral. No podría ser negativo. Ah, ya. Claro, el de acá tendría que ser neutral. El único problema que tenemos en la matemática transferencial aquí es el hecho de que, ya, y aquí viene el problema, te estás poniendo acá la sin transferencia también. No, aquí viene el problema. Este tendría que ser así, siguiendo la línea de acá. Mira, si eso está marcando una línea, ¿dónde está el neutral? 1, 0, 3. Y este marca una línea para acá. Ya. Y luego este marcaría y seguiría la línea para que no haya ninguna contratransferencia en ningún lado. Y llegues a la unidad, Ah, ya. llegues al 1. Entonces así está. Y luego este tendría que igual seguir la línea. ¿Entiendes? Este tendría que ir para allá. Vaya a seguir la línea así. Y seguirías la línea por acá. Así sería. ¿Entiendes? Este sería. ¿Se ve claramente? Sí. Está la sin transferencia en el propio y se da la sin transferencia así que se va para allá y se va la sin transferencia que se va para allá. Pero para que se vaya para allá, entonces tendría que terminar siempre en la unidad. ¿Entiendes? Y tendría que ser 1/3, 0, 1. Este es el positivo y acá sería el negativo. Negativo y positivo. ¿Entiendes? Y este sería el neutral. ¿Entiendes? Y la sin transferencia sería interna del mismo. Tendríamos que lograr este neutral. Este neutral que te da la integración del positivo y el negativo. Del positivo y del negativo. Y ambos terminarían en la unidad. ¿Entiendes? Esto es lo que tendríamos que lograr. ¿Entiendes? No es tan sencillo de lograr. Está la dialéctica de la tesis, la dialéctica de la antítesis, de la dialéctica de la síntesis. Pero por lo menos ya tenemos una idea de la ciencia del profeta. Esta es la ciencia del profeta en sí. Y el profeta tendría que llegar a este motor inmóvil, en esa sin transferencia. En esta sin transferencia se logra todo. Porque en esta sin transferencia tú puedes movilizar el positivo y el negativo como tú quieras. Es decir, que aquí tú puedes crear lo real y la realidad. Si tú logras la sin transferencia, mueves lo real y haces que lo real se devele como realidad. Porque esto es lo real. Estás entrando en lo real. Y estás integrando y llegando a la unidad. Y a diferencia del otro, lo estás llegando a partir de una idea. Entiendes, comprendes, has logrado la comprensión. Esto es realmente el espíritu. Aquí está el espíritu. Aquí está la comprensión. La palabra siempre va a ser este yo dividido, este yo trascendental, este yo inmanente, este espíritu, esta voluntad. El espíritu absoluto no hay división, es la unidad que se encuentra a sí misma. El espíritu revelado y contratransferencia. El espíritu subjetivo, que es este, tiene transferencia, contratransferencia y sin transferencia. Realmente aquí lo que prima es la sin transferencia y se ha logrado un absoluto de alguna manera en esa sin transferencia. Pero desde la idea y formulando conceptos, ¿no? Hemos logrado la sin transferencia. Pero Hegel logró esto. Esto es lo que logró Hegel. Esto logró Hegel. Esto es lo que logró Heidegger. ¿Entiendes?
y también de alguna manera por aquí también está Sartre. ¿Entiendes? ¿Qué dicen ellos? Déjate de positividades y vete a la negatividad y juega. ¿Entiendes? Déjate de positividades y ve en este proceso negativo. Déjate de asumir valores positivos. Y empieza a ser un Dasein en el mundo que está existiendo. Y que tu propia muerte te dé el sentido para que le des un propósito a tu vida. Pero ese propósito al final está marcado por esta propia negatividad. Y entonces no es que tampoco te apegues a un propósito de vida tremendo, sino que al final vivas este sentido de poder dar sentido a tu existencia, sin creerte el sentido de la existencia como un propósito teleológico, como un propósito divino, como un propósito, no, simplemente vívelo, juégalo, ¿entiendes? Y luego, esto es lo que hacemos nosotros con la transferencia y demás, esto es lo que logra Cristian Franco con Kai, Wayuska, Amira y Teresa. Tú has conseguido la transferencia. El arca de la libertad. Claro, tú dices, no has conseguido la sin transferencia, no estás en la sin transferencia. Claro, es una pendejada. Pero entre las Porque teorías, si yo digo, en realidad, no puedo estar... Sí, y digamos que tampoco Heidegger y Hegel ni Nietzsche fueron una negatividad realmente total. Entonces, al final sí, Nietzsche fue una negatividad totalmente real. sí, podríamos decir que sí, porque al Una final locura. termina en locura, claro. De alguna manera sí. Podríamos decir que sí. Pero el problema es que, bueno, pero en fin. Es que es cierto, la negatividad total tendría que ser el gozo en el total caos, el gozo en la total locura, sin desesperarse, sino viviéndolo realmente. Pero gozó o sufrió, estuvo realmente consciente, siempre queda la duda, ¿no? Logró su negatividad total Nietzsche, porque al final el grande de aquí es Nietzsche. El que propone este juego del eterno retorno es Nietzsche. ¿Entiendes? Cuidado, hijita. Solo una persona te está viendo y ahora ya se fue esa persona. ¿Eh? Oye, papá, antes Eso es lo que antes te saludaron Mauricio te lo esté viendo. No, solo Aunque ya sabes. están viendo, no se lo vamos. Entonces, esta es la ciencia del perfecto. La siguiente ciencia es la ciencia de... Después de la ciencia del profeta, ¿qué ciencia viene? La de la maestra. No. Después del profeta que viene, la ciencia del profeta es tu ciencia, mira. Esta es tu ciencia. Eso es lo que te voy a formar. ¿Cuál es la ciencia que viene? Está... La del maestro. ¡No! Está primero el jugador como una ciencia cero, jugador-discípulo, que no lo hemos visto acá, pero que es la estructuración de lo real imaginario y lo real simbólico. ¿Entiendes? Ya en lo real simbólico está la ciencia del apóstol, del chamán apóstol. Luego en el espíritu revelado está la ciencia del guerrero evangelizador. Luego en el espíritu subjetivo está la ciencia del profeta. En el espíritu objetivo, ¿qué ciencia hay? Qué mal. Vamos. Tú dices, y si no queremos, David, y si no queremos, ya lo siento, estaba bromeando. Tú dices eso. Ya lo siento. Lo siento, no estaba bromeando. Estaba bromeando. Estaba bromeando. Ya lo siento, estaba bromeando. Solo era una bromita. Solo era una no bromita. Una bromita. Y tú, mi amor, Teresa, tú dices. Mi amor, tú dices. Y por fin la ciencia del sacerdote. Y por fin la ciencia del sacerdote. El que entrega la ofrenda, el fruto. El que entrega la ofrenda, el fruto. ¿Cuál es el fruto de la sabiduría? ¿Cuál es el fruto de la sabiduría? Ana dice, Ana dice la justicia. Todos dicen. la justicia. Muy bien. Ven, hermanita. Ese es el fruto. Este espíritu subjetivo alcanza la sabiduría, pero el espíritu objetivo lo que alcanza es
la justicia. Nosotros tenemos en Hegel y en todo lo que va a venir luego, de alguna manera, este espíritu subjetivo. Pero en Marx tenemos el espíritu objetivo, la justicia misma. Solamente que en Marx esa justicia no se alcanza. Al igual que Hegel, al igual que Heidegger, Hegel no alcanza realmente a integrar y alcanzar una super sabiduría, no alcanzan ambaíta, esta sincronía. Se quedan en esta visión negativa. La idea es llegar a esta visión neutral, a este motor inmóvil, a esta conciencia de opuestos. Y luego viene la cuestión del sacerdote. Para entender al sacerdote hay que entender toda la transferencia. Luego va a venir la maestra que va a invertir estos 4 espíritus. Luego va a venir el rey invertido, que es el rey desintegrado, porque no puede unir lo que ha invertido la maestra con lo que estaba antes, la primera versión y la inversión. Y luego va a tener que venir el rey, realmente en el espíritu integrado. Y pasa por el infierno y se logra el Espíritu Santo, ¿no? Esos son los arquetipos. Entonces lo que toca ahora es seguir leyendo la introducción. ¿Quieres seguir leyendo eso? Sí. Ay, mira, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Muy bien, esto es lo que hemos hecho en todo el proceso. Hemos llegado a la recreación hasta aquí. Todo el mundo dice la justicia. La justicia. Todo el mundo, pues. La La justicia. justicia, dormir. La justicia. La justicia, chao. Gracias.